Bueno, vamos a empezar con los objetivos de aprendizaje de esta exposición, que son distinguir términos. Bueno, vamos a verlo a lo largo de la clase para cortar el tema. Bueno, la introducción, pues sabemos que la hemoglobina es una proteína de gran interés. Se ha estudiado su estructura y su fisiología molecular y ha llamado la atención de numerosos investigadores que a partir del estudio de la hemoglobina se ha identificado una variante molecular que se denominó hemoglobina S, que esta dio lugar al concepto de enfermedad molecular y al desarrollo de la biología moderna. Ok. Bueno. Ay, ¿cómo le avanzo? Ya. Bueno, vamos a ver que aquí está compuesta por 4 porciones diferentes. Va a ser un componente proteico llamado globina, que va a estar compuesto por 4 cadenas polipeptídicas. Por 4 cadenas polipeptídicas, y esta va a estar compuesta de 2 pares, que son dímeros, y cada par va a poseer idéntica estructura primaria. La globina sabemos que es una proteína globular que está, es como la parte proteica, y pues van a existir diferentes tipos de cadenas de globina que se van a designar mediante las letras griegas, como va a ser alfa, beta, gamma, etcétera. Entonces, enfocándonos en su estructura, la hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria, es decir, está constituida por 4 cadenas polipeptídicas, que van a ser las alfas, betas, gamas, etcétera. Y la hemoglobina A, que va a ser la hemoglobina adulta, pues va a ser la más frecuente en el adulto. Pues esta es como una representación gráfica de lo que sería la hemoglobina adulta. Esta pues está compuesta de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. También pues cada cadena va a tener un grupo proteico de M, en los que va a haber 4 átomos de hierro y en cada molécula de hemoglobina. Y cada una de ellas se va a unir a una molécula de oxígeno, que pues en total cada molécula de hemoglobina va a tener 4 moléculas de oxígeno. Bueno, va a estar compuesta pues por la globina, va a estar compuesta por 4 moléculas de protoporfirina 9, va a estar compuesto también por 4 átomos de hierro en estado ferroso, que combinados con la protoporfirina 9 van a formar 4 moléculas de EN y una molécula de 2,3-difosfoglicerato, que va a estar ubicado en el centro de cada unidad de hemoglobina. Pues van a existir 7 tipos diferentes de cadenas polipeptídicas que difieren en su estructura primaria y que han sido denominados alfa, beta, gamma, delta, epsilon, y zeta. Estas, pues, durante los primeros 3 meses de vida intrauterina, pues el feto va a sintetizar 4 hemoglobinas embrionarias que van a denominarse Gower 1, Gower 2, Portland 1 y Portland 2, que va a estar compuesta por diferentes tipos de cadenas polipeptídicas. Bueno, en el 4.º mes de embarazo, pues se va a sintetizar las cadenas alfa y gamma, y estas al combinarse van a formar la hemoglobina fetal, que esta va a predominar en esta época de la gestación, pues las hemoglobinas embrionarias van a disminuir hasta desaparecer en la época del nacimiento. Ya al nacer, pues la hemoglobina fetal va a representar el 80% de la totalidad de la hemoglobina, y el 20% restante lo va a formar la hemoglobina adulta. Y el 20%, perdón, va a formar, sería la hemoglobina adulta, que se va a denominar HbA2. Ya cerca de los 12 meses de edad, pues toda la hemoglobina se va a encontrar en forma adulta. Y esto va a estar representada ya en esta forma molecular, que sería esta. Ya va a ser el 97% adulta, va a integrar la hemoglobina, y lo restante, que serían aproximadamente el 2%, va a ser fetal. Bueno, vamos a enfocarnos en los trastornos hereditarios que van a afectar la estructura y la síntesis de la hemoglobina. Pues
Las anormalidades de la hemoglobina pues, pueden ser consecuencia de una variación estructural de la molécula o una producción insuficiente de una o más cadenas de polipéptidos. Pues el término hemoglobinopatía se emplea para designar a las primeras y el de las talasemias pues para calificar a las segundas, que sería hemoglobinopatías, pues una variación estructural de la molécula, y las talasemias, que sería una producción insuficiente de una o más cadenas de polipéptidos. Eh, Aquí podemos ver las diferentes variaciones que se van a dar en la vida adulta, fetal y embrionaria. Ok, vamos a hemoglobinopatías. Pues la mayoría de las variantes de la hemoglobina pues va a resultar de una sustitución de un aminoácido por otro en alguna cadena polipeptídica. Entonces, pues se van a, sin embargo, pues en menor proporción también se pueden encontrar otras variaciones estructurales que serían más complejas de la molécula, como sería la situación de los aminoácidos, la deleción de uno o más aminoácidos, el alargamiento de una cadena polipeptídica, las funciones de cadenas. Y estas pues son algunas hemoglobinas anormales detectadas en 871 personas entre 2.932 estudiadas en el Laboratorio Clínico de Puebla de septiembre de 1987 a enero del 2008. Estas son algunas variaciones. Entonces, pues la frecuencia, los variantes de la hemoglobina, particularmente las que se acompañan de trastornos psíquicos y la talasemia, pues son habituales. En Estados Unidos se ha calculado que existen por lo menos 8 millones de personas con alguna forma de talasemia o de hemoglobinopatía. En el continente africano, pues, y en varios países del Caribe y del centro y de Sudamérica, va a haber regiones con prevalencia muy alta en la hemoglobina S. Y en ciertas zonas de Asia, los heterocigotos de hemoglobina E van a oscilar entre el 4 al 20%, dependiendo de algunas zonas de la República, de la región, perdón. Bueno, en México, pues las encuestas practicadas en algunos lugares, pues están ubicadas, por ejemplo, en las costas del Golfo, del Pacífico, y han descubierto algunos sitios con alta prevalencia de portadores de hemoglobina S y de talasemias beta. También se han descubierto otras hemoglobinas anormales por medio de encuestas o estudiando a enfermos con síndromes hemolíticos. Y entre ellas se pueden citar, pues, algunas algunas variantes que serían, se han denominado de acuerdo a la región. Y ahorita voy a explicar un poco cómo es que se clasifican estas hemoglobinopatías. Esta sería México, Chiapas, Colima, C, de Los Ángeles, G, San José, y Filadelfia, J, Baltimore, Fanning, Lubbock, Riyadh y Tarrant. Bueno, la genética de las anormalidades de la hemoglobina, pues son la herencia de las variantes de la hemoglobina que van a obedecer las leyes de Mendel. En esta imagen, pues indica ejemplos de 5 patrones hereditarios que pueden encontrarse en descendientes de los padres. Por ejemplo, una persona que tiene una variante de la hemoglobina, por ejemplo, hemoglobina SC, pues va a designar un doble heterocigoto o heterocigoto compuesto. Y otra categoría sería doble heterocigoto, que es la combinación de una normalidad estructural con otra síntesis, por ejemplo, la hemoglobina S, talasemia beta, o sea, pueden haber diferentes variaciones. Eh, la nomenclatura, pues durante la época en que se llegaron a efectuar las primeras investigaciones en el campo de la hemoglobina, pues a medida que se iban identificando las primeras variantes, pues iban siendo clasificadas de acuerdo a las letras del alfabeto, que serían A, B, C, D, F, G. Pero de ahí se suspendió, se acordó suspender hasta la letra J. Ya desde entonces, pues hay nuevas variantes de la hemoglobina que se van a designar con los nombres de la designación científica de las variantes de la hemoglobina
que se van a basar en 5 características. Bueno, en cuanto a aquí, pues van a existir diferentes tipos de hemoglobina que se van a denominar con estas letras del alfabeto, que se va a usar el nombre de alguna letra. Por ejemplo, la letra A, pues es para el componente de la hemoglobina adulta, la letra F para la hemoglobina fetal y la S para la hemoglobina de la drepanocitosis o anemia de matiz falciformes, que está pues aludiendo a la primera letra de un nombre en inglés del padecimiento que se llama sickle cell anemia. Esta nomenclatura pues funcionó a principios de 1956 y hasta esa fecha pues se han identificado muchas más. Bueno, se van a designar de acuerdo pues a estos factores se les va a llamar estas hemoglobinas nuevas. Por ejemplo, la familia en donde se descubrió la anomalía, el pueblo, la ciudad, el estado, el condado, el país de residencia del caso índice, el hospital o centro médico en donde se realizó el descubrimiento. También el nombre se puede denominar por el nombre de alguna montaña, río, bahía, a veces relacionado con el lugar de residencia. Bueno, en su designación científica, pues se va a basar en 5 características, que sería la cadena de polipéptidos afectada, el sitio de la cadena donde ocurrió la sustitución de aminoácidos, el número de segmentos de la hélice involucrada en la sustitución y tipo de mutación observada. Bueno, por ejemplo, la designación que va a ser la hemoglobina SB6A3 global se puede interpretar como una variante de la cadena beta que va a afectar al aminoácido número 6, que va a estar ubicado en la tercera porción del segmento helicodal A. La variante de esta pues está causada por la sustitución del aminoácido normal, que sería el ácido glutámico en este sitio de la cadena beta, la porvalina. Bueno, su clasificación de las anormalidades de la hemoglobina, pues muchas de ellas son clínicamente silenciosas o inocentes. Otras, por el contrario, pues van a presentar diferentes manifestaciones clínicas de intensidad variable. Se van a distinguir 4 tipos de hemoglobinopatías. Por ejemplo, en las hemoglobinopatías agregantes por su capacidad de agregarse. A esto la vamos a ver más adelante. Bueno, la voy a explicar de una vez. Las hemoglobinopatías agregantes, pues pues su capacidad de agregarse, pues tienen reducida la solubilidad, se polimerizan como la hemoglobina S, se cristalizan como la hemoglobina C. Se da esta falla de estructura en el interior, distorsionan su forma, disminuyen su deformabilidad y son susceptibles a la destrucción, o sea, a la hemólisis. Las hemoglobinopatías inestables, que se van a caracterizar por tener reducida solubilidad, tendencia a precipitar, forman cuerpos de inclusión intraeritrocitarios, lo que va a hacer que se formen lo que se denomina como cuerpos de Heinz-Ehrlich, que se van a caracterizar por tener a los eritrocitos rígidos, son capaces de atravesar la microcirculación oxigénica y pues se van a ver afectados ya que van a perder su membrana y eventualmente son atrapados y destruidos en el vaso. Estas pues son sensibles al calor in vitro y pueden no tener afinidad con el oxígeno. Perdón, cuando estas inclusiones, estos cuerpos de Heinz aparecen en algunos individuos, ¿sí? Debemos sospechar que el paciente no tiene vaso, ¿sí? Que fue operado de esplenectomía. ¿Por qué? Porque aparecen esos cuerpos de Heinz que en la normalidad el vaso lo destruiría, pero en un paciente que no lo tiene, pues aparecen estos cuerpos de Heinz. Continuamos. Sí.
Bueno, Continuamos. sí, las metahemoglobinemia que se van a caracterizar porque el hierro se va a encontrar bajo forma férrica, o sea, va a tener oxígenos, moléculas de oxígenos oxidadas, va a impedir la unión reversible con el oxígeno molecular. Esto, pues, al perder su capacidad, se va a comportar como la metahemoglobina. Va a impedir, pues, la unión reversible con el oxígeno, por lo que se va a comportar, o sea, va a perder su capacidad y se va a comportar como hemoglobina. Entonces, pues se han descrito cinco tipos diferentes de metahemoglobinas, que serían la Saskatoon, Hyde Park, Milwaukee, la verdad no sé cómo se pronuncia, Milwaukee, Boston y Wade. Y pues los heterocigotos que van a estar afectados, pues van a sufrir de esta característica que van a ser cianóticos, se van a ver cianóticos con la piel azulada, y las tres primeras variantes pues se van a se van a acompañar de anemia hemolítica crónica. Bueno, las hemoglobinas con alteraciones de afinidad al oxígeno, pues el aumento de la afinidad al oxígeno se va a observar en algunas variantes de la hemoglobina, como sería en la Gunhill, y pues esto cuando la liberación de oxígeno a los tejidos está disminuida, pues la reducción de la presión parcial de oxígeno va a originar el aumento de la producción de eritropoyetina, y como consecuencia va a producir la poliglobulina. Como estas hemoglobinas van a liberar más oxígeno por gramo de hemoglobina, pues puede ocurrir anemias moderadas, y algunas variantes no Te determinan quedan síntomas. 2 minutos. Es muy extensa tu clase. Ok, pues aquí estos son algunos laboratorios, algunas, ¿cómo se identifican mediante los laboratorios clínicos? Algunos pues son de rutina que se hacen para poder. Bueno, aquí la drepanocitosis pues ya son sujetos heterocigotos y van a sufrir de anemia drepanocítica. Es probable que pues el padecimiento se haya originado en África, que es donde hay algunas zonas con una prevalencia de portadores que va a oscilar entre el 20 y el 40%. Y pues en Estados Unidos se ha identificado de 0.1% a 0.2% de la población. Y se ha identificado también que los que son de origen africano van a sufrir una anemia drepanocítica, y el 8% va a ser portadora de esta normalidad. Bueno, la fisiopatología, que es cuando la hemoglobina S va a estar bien oxigenada, pues es totalmente saludable. Sin embargo, cuando disminuye la presión parcial de oxígeno, pues la molécula de hemoglobina se va a polimerizar y se va a formar tactoides o cristales que van a volver rígidos a los eritrocitos. Entonces, este cambio va a impedir a la sangre circular normalmente por los tejidos y se pueden hacer estancamientos. Entonces, la presión parcial de oxígeno pues va a descender o sea, va a descender aún más, originando un círculo vicioso. Y los eritrocitos falciformes pues van a incrementar el estancamiento, que van a descender un poco más la presión parcial de oxígeno, y la falciformación se va a acentuar más. Entonces, bueno, la hemoglobina en forma heterocigota, que son portadores o rasgos de drepanocitos, pues estos sujetos se van a encontrar habitualmente asintomáticos, y la exploración física pues pueden ser negativas, y es conveniente descubrirlas algunos porque pueden llegar a sufrir hematurias secundarias a necrosis papilar renal, u otros pueden producir infartos de vasos y trombosis cerebrales. Entonces, estas complicaciones casi siempre van a ocurrir cuando los probadores se exponen a situaciones de hipoxia prolongada, como las anestesias generales, que van a tener inadecuada aportación de oxígeno, y durante los viajes en aviones eh, o de cabina a presión, pues la exposición también al frío intenso puede precipitar a estas complicaciones. Y pues los datos de laboratorio es que pues casi nunca existe la anemia, y la morfología de los eritrocitos es normal. De manera excepcional se encuentran drepanocitos en los extendidos convencionales de sangre. La prueba de inducción de los drepanocitos y de solubilidad son positivas. El electrolisis de hemoglobina en acetato de celulosa son algunos datos de laboratorio que se pueden recabar para
ver estas formas de hemoglobinopatía heterocígota. Y pues es todo. Ok, Wendy. Gracias. Iniciamos. Nos escucha, Iraís. No nos escucha. No, no se escucha. Dice que tiene problemas con su micrófono. Ok, ok. Yair, ¿por qué no puedes continuar mejor tú en lo que la compañera arregla su micrófono mejor? Perfecto. Yo soy el tercero de mi equipo, no sé si empezamos con la primera compañera de mi equipo. ¿Quién es tu compañera? Además de Iraís, ¿quién más falta del tema 4? Nada más. Nada más falta Iraís. Entonces, ¿me permiten compartir mi pantalla? Ok, perfecto.
¿Se ve allí la pantalla bien? ¿Está bien? Ok, entonces comienzo. Buenas tardes, compañeros. Mi equipo y yo vamos a exponer el tema de anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hola. Voy a comenzar con lo que sería la introducción y algunas generalidades. Mis compañeros continuarán con los demás apartados del tema. Como introducción, vamos a tener que esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a ser el defecto enzimático más común en todos los seres humanos, teniendo que afecta alrededor de 400 millones de personas en todo el mundo. Además de esto, este defecto va a tener la mayor heterogeneidad genética de todas las deficiencias enzimáticas, debido a que puede involucrar alrededor de 400 mutaciones genéticas. Bueno, dentro de su clasificación en general, vamos a tener que va a ser una anemia por deficiencia enzimática, que además de esto va a ser normocítica y va a tener ciertas características hemolíticas. Y además de esto va a presentar una alta presencia de reticulocitos, así como podemos ver en este esquema que nos clasifica de forma sencilla todas las anemias. Va a tener una forma hereditaria que se va a encontrar completamente ligada al cromosoma X, puesto que el gen que va a traducir a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a poseer un poco más de 20 kilobases de longitud y además de esto se va a encontrar formado por 3 exones y 12 intrones. Bueno, ¿por qué es importante la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Como todos nosotros sabemos, es requerida para catalizar la primera reacción de la vía pentosa-fosfato. Es por esto que va a afectar principalmente a los eritrocitos. Además de esto, la actividad de esta enzima va a generar la desintoxicación del peróxido de hidrógeno y la producción de NADPH, así como podemos verlo en la vía de pentosa-fosfato. ¿Cuáles son las repercusiones de la deficiencia? Bueno, va a haber una baja producción de la enzima funcional como tal, lo cual va a comprometer la viabilidad del eritrocito, tal y como van a explicar mis compañeros más adelante, y lo van a volver sumamente propenso a la hemólisis. Por eso va a ser una anemia hemolítica. Sin embargo, la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos, aunque debido a diferentes situaciones, como podrían ser dietéticas, terapéuticas, infecciosas, o de alguna otra índole que comprometan la función hemodinámica, podrían disparar episodios hemolíticos de diversa gravedad. Bueno, hablando de ciertos datos históricos, vamos a tener que la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se identificó por primera vez en 1956. Su determinación cromosómica vino hasta el año de 1981 y además de eso, las variantes electroforéticas se demostraron en 1962. Obviamente todo esto debido al avance de la ciencia. Y esto reflejó la importancia genética, clínica, bioquímica del polimorfismo del gen de la que codifica para la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuál va a ser la gravedad? Bueno, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es que a pesar de que va a ser siempre un padecimiento asintomático que manejado correctamente va a limitar muy poco la calidad de vida y la expectativa de esta del paciente, va a ir aumentando su gravedad dependiendo de qué tanta deficiencia haya, debido a que la ausencia completa de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es totalmente incompatible con la vida. Debido a esto, se han tomado diversas medidas a nivel mundial. En muchos de estos han incluido a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en diversos programas de tamizaje genético neonatal.
Esto debido a que la formación de bilirrubina, debido a la hemólisis, puede producir una ictericia nuclear, y esto en los neonatos es la principal causa de, bueno, una de las principales causas de retardo mental y de muerte en los recién nacidos. Y eso sería todo de mi parte. Continuarán mis compañeros con las demás partes del tema. Ok, Alexis, no te tengo en la lista, te agregué, pero no estás en la lista. De todos modos, yo te estoy tomando en cuenta tu participación. Sí, claro, doctor. Gracias. Compañeros, ya arreglé mi micrófono. ¿Será que me puedan permitir terminar ya el tema anterior? Pues como diga el doctor. Sí, continuamos. Quedas pendiente. Ok, doctor. Gracias. Sí. Ok. No, es un lío que dijo. Alex, va Joana para que le pases ¿Me que puedes dejar? Ya. Claro, es que la estoy buscando. Joana. Ya está. ¿Ya te parece, Joana? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, se está viendo. Ok. Bueno, nuestro compañero Alexander ahorita ya nos dio una pequeña introducción ahí con algunos datos. Ahorita vamos, pues, a empezar con lo que sería la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Como él ya mencionó, esta va a ser la primera enzima de la vía de la pentosa fosfato y es la principal fuente intracelular de nicotidamina, adenina, dinucleótido fosfato reducido, que es el NAD. Hay que tomar en cuenta que en esta vía solamente 2 reacciones nos van a dar, nos van a producir el NAD reducido, que son las primeras 2. Y es en la primera en la cual se utiliza la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, desde aquí, si hay un déficit de esta enzima, pues ya no nos va a poder permitir las siguientes reacciones y por lo tanto no nos va a dar la posibilidad de que haya NAD reducido. Entonces, pues, el problema con esta... Ay, no se cambió. ¿Se cambió? No, se mantiene fija. Ok. Ok, el problema con esta deficiencia va a ser el hecho de que no se va a poder producir pues NAD, ya que este compuesto pues está comprometido en diversos procesos fisiológicos. Por ejemplo, lo que serían las defensas antioxidantes, pues principalmente, como ya dijo mi compañero, sobre las células, sobre todas las células, principalmente los eritrocitos. También la modulación del crecimiento endotelial, la eritropoiesis, la vascularización y la fagocitosis en las células blancas. Esto debido a que la deficiencia severa de esta enzima que provoca la disminución del NAD reducido, provoca, trae como resultado una disminución de la producción de peróxido de hidrógeno, que ahorita más adelante van a hablar mis compañeros. Y por tanto, la actividad microbicida del neutrófilo está afectada. Y entonces, por esta razón, pues asimismo la respuesta inflamatoria también está afectada. Otras de las funciones están, por ejemplo, la regulación de la proteína KU. Esta es importante porque esta está implicada
en reparar el ADN tras el daño que causan las radiaciones a las personas, pues obviamente que necesitan llevarlas, o bueno, que necesitan tener radiaciones. Bueno, entonces la intervención de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se va a efectuar, como ya mencioné, a través del ciclo de las pentosas, y pues va a consistir en facilitar la unión de la proteína Ku al ADN en el proceso de reparación. Entonces, si una persona tiene déficit de esta enzima, y a eso se le añade que necesite una radiación, entonces va a haber ahí muchos problemas con este tipo de personas. En el segundo también tiene la función de que nos va a ayudar al desarrollo temprano del embrión. Y es que cuando hay una deficiencia severa de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en los tejidos extraembrionarios, el desarrollo de la placenta se va a detener y entonces esto produce una muerte del embrión. Entonces también aquí nos va a ayudar esto. La otra sería la supervivencia del feto durante la transición de la hemoglobina fetal a la forma adulta. Y es que aquí la G6PD impide el daño oxidativo debido a la generación de especies reactivas de oxígeno. Esto a partir de la hemoglobina adulta. Entonces también nos va a ayudar a que exista la supervivencia pues durante este periodo. Otra función de esta va a ser la modulación del factor de crecimiento endotelial vascular, que va a regular la angiogénesis. Y es que aquí el NAD reducido se va a utilizar como cofactor del óxido nítrico. Del ENOS, que es el óxido nítrico sintasa endotelial. Entonces, así, el óxido nítrico requerido para la modulación del crecimiento y la migración endotelial durante este crecimiento vascular que existe, se va a mantener a un nivel adecuado. Entonces, pues también nos va a ayudar ahí. Y por último, pues sería la síntesis o biosíntesis, ya que la NAD participa en la biosíntesis reductora del colesterol y de los ácidos grasos, y también nos ayuda en la síntesis del óxido nítrico. Estas son las principales funciones. Todas estas son del NAD reducido, que obviamente no se puede obtener si existe una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, entonces, cuando existe deficiencia de esta, obviamente todas las acciones que les acabo de mencionar quedan totalmente bloqueadas. Entonces, la deficiencia de la enzima, pues prácticamente provoca un daño oxidativo que es irreversible en el eritrocito, que es la principal, como ya les había mencionado mi compañero, es la principal célula en la cual se efectúa. Esto pues causando la muerte del mismo eritrocito. Hay que tomar en cuenta que la vida media de esta enzima es de aproximadamente 60 días y pues refleja paso a paso la edad del glóbulo rojo, ya que este es incapaz de formar nuevas moléculas proteicas y es por esto que el reticulocito tiene 5 veces más actividad enzimática que los otros glóbulos senescentes. La deficiencia de esta también nos va, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la anormalidad enzimática más común que está asociada con anemia hemolítica. Esto ya se mencionó que se manifiesta en los glóbulos rojos por tener una larga vida sin núcleo y porque tienen proteasas que degradan la enzima mutante más que las proteasas de otros tejidos. Entonces, esa es la razón por la cual el glóbulo rojo tiene un papel importante en esta enzima tiene un papel importante en el glóbulo rojo. Ok, en cuanto a su estructura, vamos a tomar en cuenta que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se va a encontrar en todos los organismos vivientes y en los mamíferos es citoplasmática. Los eritrocitos se encuentra en sus formas dimérica y tetramérica y la estructura secundaria de esta proteína se va a formar por un total de 15 regiones alfa hélices y 15 regiones hebra hélices, que son las que están acá. Estas que son como que espiralitos son las alfa y estas que son como tiritas son las beta. Bueno, estas se arreglan en un dominio de unión de coenzima con un plegamiento de tipo Rossmann, que es este.
y una extensa región interfase formada por la asociación que sería tanto de los dominios alfa como de los dominios beta. Y estos son pertenecientes al extremo terminal de cada subunidad. En la enzima humana, cada uno de estos dominios estructurales presenta un sitio de ligando a NAD. El dominio tipo Rossmann es el que contiene el sitio activo de la enzima que se une la glucosa 6-fosfato al NAD catalítico, que no está reducido. Mientras que existe un segundo sitio para NAD que se encuentra en la región interfase de la proteína, que es esta que se encuentra acá. Ese segundo sitio se encuentra al parecer conservado solamente en organismos superiores y está implicado en la dimerización y estabilidad de la enzima. Bueno, las mutaciones localizadas cerca del sitio estructural van a promover la disminución de la estabilidad de la enzima, causando fenotipos de deficiencia. Entonces, cuando existen malformaciones en estos sitios de unión, como la interfase o el sitio de Rossmann, o inclusive en el sitio activo, es cuando también pues, esta enzima no es funcional. Bueno, en cuanto a las características del gen, este tipo de gen va a estar localizado en la región telomérica del brazo largo del cromosoma X, que es aquí se encuentra. Bueno, entonces va a estar cerca del sitio donde se encuentran los genes para la visión a color, la hemofilia A y el síndrome de X frágil. El gen de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa fue clonado en 1986, como ya mencionó mi compañero, y está compuesto por 13 axones y 12 intrones, que abarcan casi 20 kb en total. Dicho gen codifica aproximadamente 515 aminoácidos, y los axones tienen tamaños que varían de entre 38 y 236 pares de bases. El primer exón tiene una secuencia de codificante y los intrones son pequeños, excepto el primer intrón. Bueno, este gen que está ligado al cromosoma X es uno de los más altamente polimórficos del genoma humano. Bueno, dicho esto, no todas las hormonas son polimórficas y de importancia para la salud. De hecho, en 1967, la OMS realizó algunas recomendaciones iniciales para que se realizara la caracterización bioquímica del déficit de la glucosa 6-fosfato. Entonces, esto permitió identificar al menos 450 variantes de esta enzima, y de aquí 100 de ellas son polimórficas en varias poblaciones humanas. Las variaciones más comunes son la mediterránea, la variante africana y las variantes orientales. Por otro lado, también se pueden encontrar variantes esporádicas que están caracterizadas por anemia hemolítica crónica, pero no esferocítica. Y por mi parte, eso sería todo. Ahorita va a continuar mi compañero. Muy bien, Joana, muy bien. Voy yo, Giovanna, porfa. Sí, lo estoy buscando acá. Deja que... ¿Ya? Sí, ya está, gracias. Sí. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. ¿Sí me escucha, doctor? Disculpe. Sí, sí, estamos bien. Ok. Permítame tantito, creo que ahora sí. ¿Se sigue viendo la pantalla, doctor? Sí, está correcto. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jair Alejandro. Me toca exponer sobre el tema de la ruta metabólica, sobre todo enfocándonos al aspecto bioquímico de la misma.
De antemano les agradezco la atención prestada y ahora sí, empieza a correr el tiempo. Uy, 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 ¿qué está pasando? Ok, bueno, empezamos, es prudente que primero respondamos una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es necesaria esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Como vemos del lado izquierdo, aquí al Sol de México, nos damos cuenta de una realidad, y la realidad es que envejecemos. ¿Y por qué envejecemos? Envejecemos porque nos oxidamos, y nos oxidamos porque respiramos oxígeno. Ahora, hay que tomar en cuenta que del oxígeno que nosotros respiramos, aproximadamente del 3 al 5% del oxígeno se van a convertir en radicales libres de oxígeno. Entonces podemos darnos cuenta desde un inicio que con cada respiración estamos produciendo radicales libres de oxígeno. Esto es un fenómeno natural y cotidiano. Ahora, del lado izquierdo, si nosotros prestamos atención, nos damos cuenta que estos radicales libres, en su abreviatura, podemos darnos cuenta que están compuestos de oxígeno e hidrógeno. Y si nos percibimos esta imagen de este hombre haciendo cuentas, pues si nosotros también hacemos cuentas y le agregamos hidrógeno a cualesquiera de estos compuestos, los vamos a convertir en oxígeno o en agua, perdón. Estamos de acuerdo, por ejemplo, que en el caso del radical hidroxilo, que tiene una molécula de oxígeno y una molécula de hidrógeno, y le agregamos un hidrógeno basta para formar agua. Entonces, una forma de nosotros contrarrestar estos radicales libres es dándoles hidrógeno a estos radicales libres y convertirlos en agua. Bueno, con esta idea en mente podemos pasar a la siguiente diapositiva y nos hablamos de un término importante que es el estrés oxidativo. ¿Y qué es el estrés oxidativo? Bueno, como vemos aquí en la imagen, no es más que un desequilibrio entre la producción de estas especies reactivas de oxígeno y nitrógeno y las defensas celulares que tiene nuestro propio organismo para poder contrarrestar estas especies reactivas de oxígeno, que se pueden ver en manera de enzimas y antioxidantes o también defensas celulares no enzimáticas. Y si nos vamos aquí a la imagen más grande del lado derecho, nos daremos cuenta cuál es el daño o cómo se produce el daño por medio de los radicales libres. Nos damos cuenta que puede dar un daño a la membrana y un daño intracelular. A nivel intracelular, pues va a dañar principalmente, como ya sabemos, el ADN, los retículos endoplasmáticos, tanto liso como rugoso, proteínas y las mitocondrias. Pero si algo no tiene el eritrocito es todo esto. Entonces, ¿cómo daña las especies reactivas de oxígeno a mi eritrocito? Por medio de la destrucción de la membrana. Un aumento de la permeabilidad de la membrana y una hinchazón celular son el prototipo para el daño y la lisis de mis eritrocitos. Como nos damos cuenta, estas especies reactivas de oxígeno provocan una peroxidación de la bicapa lipídica del eritrocito y termina por destruirla. Ahora, ¿qué defensas tiene el eritrocito para poder prevenir todos estos ataques o todos estos insultos oxidativos? Pues nos vemos esta imagen ahora, ¿no? Que a primera vista pudiera parecer un poco complicada, pero si prestamos atención a la exposición, va a ser un poco más fácil de entender. Todo parte a partir de la glucosa. Esta glucosa entra en el eritrocito, perdón, y tiene dos vías metabólicas. Tiene la vía metabólica de la glucólisis y la que nosotros vamos a enfatizar, la vía de la pentosa fosfato. Dentro de esta vía de la pentosa fosfato vamos a encontrar la enzima de la que tanto hemos estado hablando, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y nos damos cuenta, si nosotros seguimos los números, los círculos de color amarillo, nos damos cuenta que en el segundo paso, donde entra esta enzima, se convierte la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconato, perdón. ¿Y por qué? Porque esta enzima se encarga de quitarle el hidrógeno al compuesto de glucosa 6-fosfato. Y aquí retomamos la idea que decíamos al inicio. Si nosotros queremos contrarrestar los radicales de oxígeno, hay que darles hidrógeno para convertirlos en agua. Entonces esta glucosa le quita el hidrógeno a la glucosa 6-fosfato y ¿a quién se lo da? Al NADPH o al NADP, ¿no? Le da el hidrógeno y de esta forma pasa a un estado reducido. Y es aquí donde cobra relevancia el NADPH. ¿Por qué? Porque este NADPH es capaz de ceder ese hidrógeno que se le ha dado y añadírselo a los radicales libres. Por ejemplo, aquí otra vez el ionoxidrilo. Si nosotros le damos este hidrógeno que se le ha quitado a la glucosa
y se lo insertamos aquí al ion oxidrilo, formamos una molécula de agua. Entonces, por sí mismo, el NADPH es capaz de inactivar a los radicales libres, pero nos damos cuenta ahora en el punto número 3, entra en juego el glutatión. ¿Y qué tiene que ver el glutatión con el NADPH? Bueno, veamos la siguiente diapositiva. También un poco complicada, pero fácil de entender si prestamos atención. Y nos damos cuenta, aquí arriba en esta fórmula que estamos viendo dos glutationes. Si nos damos cuenta, son las mismas letras, G, S, H, solo que acomodadas de distinta forma. ¿Y por qué las acomodan así? Para que nosotros percibamos que estos glutationes tienen en su composición el hidrógeno. 2 glutationes son necesarios para inactivar a un peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno, ¿por qué necesita los 2 hidrógenos? Porque ya en su composición tiene 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Si nosotros le añadimos los 2 hidrógenos de los glutationes, convertimos 2 moléculas de agua. Ahora, este glutatión pasa a un estado oxidado, que es el glutatión disulfuro. Pero para que me pueda seguir ayudando a contrarrestar los radicales libres, necesita recuperar esos hidrógenos que ha cedido. ¿Y cómo los recupera? Bueno, si nos vamos ahora a la derecha, a este esquema que vemos aquí, nos damos cuenta que es lo mismo. El peróxido de hidrógeno se convierte en 2 moléculas de agua gracias a que el glutatión cede sus hidrógenos. Pero nos damos cuenta que se ha añadido una curva o una nueva flecha y esta envuelve a la glutatión reductasa. ¿Y cuál es la función de esta glutatión reductasa? De ceder o agarrar los hidrógenos del NADPH y añadírselos otra vez a los glutationes que lo habían cedido o lo habían perdido. ¿Y de dónde viene este NADPH? Pues precisamente de la vía de la pentosa fosfato. Entonces, con este conocimiento, regresamos a esta diapositiva y podemos decir que el NADPH que se ha producido gracias a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede regresarle esos hidrógenos que perdieron los glutationes para que sigan cumpliendo su función. Gracias a la enzima glutatión peroxidasa, se toman esos hidrógenos de los glutationes y se les ceden otra vez a los radicales libres. En este caso, se toma, por ejemplo, el más común, que es el peróxido de hidrógeno. Y de esa manera, se forman 2 moléculas de agua. Ahora, ¿qué pasa si mi eritrocito pasa a un estrés oxidativo? Producto tal vez de infecciones, fármacos o incluso algún tipo de alimento. Pues como decíamos, el estrés oxidativo es un desequilibrio y por ende va a haber más especies reactivas y la misma cantidad de antioxidantes. ¿Y qué va a empezar a pasar? Bueno, pues se van a empezar a oxidar y a destruir lo que es la membrana lipídica del eritrocito. Y otro punto más, si vamos al número 5, nos damos cuenta que se producen los cuerpos de Heinz. ¿Y por qué se producen estos cuerpos de Heinz? Porque los radicales libres no solamente van a oxidar la membrana lipídica y a destruirla, van a oxidar los metales. Y si algo tiene adentro el eritrocito es fierro o hierro, ¿verdad? Entonces va a empezar a oxidar el hierro que está en la composición de la hemoglobina, la va a convertir en la metahemoglobina y de esa manera producir los cuerpos de Heinz. Entonces el eritrocito en este punto va a sufrir 2 daños, uno desde el aspecto de la membrana que se está lisando por la destrucción de los radicales libres y un ataque mecánico, de tal manera que el eritrocito cuando pasa por los capilares tiene que estrujarse, tiene que hacerse pequeño estos cuerpos, por estar ahí acumulándose en la membrana del eritrocito lo van a terminar por destruir. Y es por eso que podemos decir que la importancia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es precisamente siempre estar quitándole el hidrógeno a la glucosa 6-fosfato y dándoselo a todos los antioxidantes. Por un lado al NADPH y por otro lado a los 2 glutationes. Y de esa manera protege al eritrocito y una pérdida de esta enzima se refleja en una hemólisis del eritrocito. Y eso es todo de mi tema, doctor. Excelente, Yair. Me hiciste recordar mi época de estudiante. Excelente. Gracias, doctor. ¿Sí me pueden permitir compartir mi pantalla, por favor? Sí, ahí voy.
Listo, ya quedó. Gracias. La compañera de la segunda exposición. ¿Sí, doctor? Sí, faltabas de exponer, ¿no? Si hay Ah, tiempo, no, no, pues de no, una no. vez. No, no, no. Pensé que era la Iraíz, segunda de la que estamos haciendo ahorita. eh, Iraíz, creo que puedes entrar. Sí, es que a mí no me deja, pero lo checo y si no, mientras te exponga ella. Ok, intenta exponer Iraíz. Creo que es la que se refería el doctor. Faltaba algo de hemoglobinopatías, ¿no? Si pueden participar. Sí, doctor, es que no me dejaba compartir pantalla, pero ya ahorita la va a compartir un compañero por mí y ya solo voy a activar mi audio.
Se nos va el tiempo. Ya quedó, compañera. En lo que se va es la señal otra vez. No, pues ya lo... Ya dalo rápido. Ok, sí, una disculpa, doctor, lo que pasa es que se murió la antena. No, Bueno, no, compañeros, sí, buenas cuidado. tardes. Vamos a continuar con la epidemiología.
¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. Con la epidemiología de esto, de la anemia hemolítica causada por algunas enzimopatías. Bueno, la siguiente, gracias. La deficiencia de múltiples enzimas nos van a poder llegar a ocasionar un trastorno del eritrocito normal, siendo las más importantes las que podemos ver en pantalla, la deficiencia de la enzima piruvato sinasa y la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es sobre lo que ya han estado platicando nuestros compañeros. Esta deficiencia de esos dos tipos de enzima pueden llegar a ocasionar hasta el 80% del total de las anemias hemolíticas por trastornos enzimáticos del eritrocito. Si me pasan la siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a observar aquí un cuadro en donde vemos otras múltiples enzimas que igual se encuentran relacionadas con esta patología, pero que su frecuencia, como lo podemos observar, es inusual o muy rara. Entonces no tienen tanta importancia clínica. En la siguiente, por favor. Vamos a iniciar hablando sobre la deficiencia de la enzima piruvato sinasa. Tenemos que la deficiencia de esta enzima va a tener una prevalencia menor al 1% de la población mundial, siendo en Estados Unidos menor al 0,68%. En regiones como Europa solamente la van a padecer 5 personas de cada 10,000. Y en México tiene una incidencia aproximada de 0,5. Este tipo de anemias hemolíticas provocadas por la deficiencia de la enzima piruvato sinasa se van a transmitir como un rasgo autosómico recesivo, que ya van a estar hablando más adelante nuestros compañeros de esto, por lo cual van a ser inusuales, debido a que para que un niño pueda padecer esta deficiencia tendrá que recibir un gen defectuoso de cada padre para poder presentar el trastorno, ¿no? Bueno, en la siguiente vamos a tener que en este tipo de deficiencia se van a ver afectados de igual manera tanto hombres como mujeres. Sí, ¿me pasan la siguiente, por favor? Gracias. Ahora vamos a continuar hablando con la deficiencia de otra enzima que es muy importante, que ya nos han estado hablando nuestros compañeros igual de esta, que es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta va a ser la enzimopatía congénita más frecuente en todo el mundo, no porque se presente en un gran número de casos, aunque en algunos países así es, sino porque en las demás deficiencias son muy raras. Esta se va a presentar en alrededor de 40 millones de personas en todo el mundo. Un aproximado, en algunas literaturas lo manejan como el 10% total de la población mundial puede llegar a padecer esta deficiencia. ¿Me interesa la siguiente? Okay. Se dice que se encuentra una mayor relación en las regiones tanto tropicales como subtropicales, como es regiones del Mediterráneo, Oriente Medio y África. Aunque en algunos países en los que prospera o son un poco endémicos, ligeramente endémicos de paludismo o malaria, se le ha relacionado con una alta incidencia, como es, por ejemplo, no sé, la República Democrática del Congo, tiene una prevalencia de hasta el 25%, siendo aún superadas por algunos judíos kurdos, los cuales pueden llegar a alcanzar hasta un 70% de prevalencia. Entonces se le relaciona mucho por la infección de Palidium. Pasa la siguiente. En México, hablando de una deficiencia de glucosa 6-fosfato, tenemos una prevalencia de hasta el 0,95%. Es más común, ligeramente más común que la deficiencia por piruvato. Si me pasa la siguiente. A diferencia de la deficiencia enzimática por piruvato sinasa, esta va a tener una mayor tendencia a que la padezcan los varones, siendo hasta un 90% del total de la población afectada. Pues no que no había diferencia. Sí, y por último vamos a mostrar una tabla. ¿Sí?
Ok, por último, vamos a mostrar una tabla en donde vamos a ver diferentes variables de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual nos las va a dividir en clases. Tenemos de la clase 1 a la 5, en donde de la clase 4 a la 5 no van a tener importancia clínica debido a que la actividad enzimática que va a presentar el paciente va a ser muy alta. En la clase 4 vamos a tener una actividad enzimática del 60 al 150%, en la clase 5 mayor al 150%, por lo cual la pequeña deficiencia en la que vamos a tener una deficiencia severa dentro de los barrios. En algunos lugares donde fisiológicamente hay muerte eritrocitaria, pero esta va a ser en exceso, como en fase 2, tener una actividad residual enzimática del 1 al 10%, y esta va a presentar hemólisis agudas. Estas crisis agudas pueden ser los hábitos, ya sean o de otra índole. En la clase 3 vamos a tener una actividad residual enzimática en la cual pueden llegar a presentar ocasionales. Eso sería todo por mi parte. Ok, Angélica. Buenas tardes, compañeros, doctor. Vamos a continuar con... Mi nombre es Janet Romero Cantoral. Vamos a continuar con otra parte a tocar de este tema. Ya nos han comentado los compañeros la importancia y la función que tiene en el ser humano. Y nos decía que la función principal para que nosotros identifiquemos a los pacientes es de una forma rápida y dar un diagnóstico oportuno para evitar que estos consuman alimentos o medicamentos que puedan afectarlos, que puedan llegar a producirles una crisis hemolítica y que por lo cual puedan llegar a la muerte. Bueno, nos marca que la principal función que tiene la enzima va a ser la de mantener un poder reductor en las enzimas glutatión reductasa y catalasa, ya que esta función, bueno, ya que la función de estas dos es como detoxificar los radicales superóxido que se van a formar en el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono. Nos menciona que se va a encontrar en todos los tejidos, sin embargo, en los eritrocitos va a tener un promedio de 62 días. En las causas por las que nosotros vamos a poder encontrar esa deficiencia, principalmente son por alteraciones genéticas. Nos manejaba que hay diferentes clases de deficiencia que vamos a encontrar, como pues ya explicaba un poco ahorita Angélica. Principalmente pues vamos a basarnos en esta tabla que ya las tiene en clase 1 a clase 5, donde pues el porcentaje de la actividad residual que tengan va a ser pues el grado en que nosotros la vamos a clasificar. Nos menciona que pues la clase 1 es cuando hay una deficiencia severa, cuando solo se asocia a anemia hemolítica crónica no esferocítica. En la clase 2, como vemos en la tabla, es igual a una deficiencia severa cuando la actividad residual es del 1 al 10% y está asociado a una anemia aguda. En el caso de la clase 3, es una deficiencia moderada, donde la actividad residual ya es del 10 al 60%. En la clase 4 ya es una actividad normal de 60 al 150% y en la clase 5 ya se tiene una actividad incrementada mayor al 150%. Nos mencionaba que las principales alteraciones genéticas que nos van a causar ciertas deficiencias son 3, una de lesión, una mutación puntual y la sustitución.
veíamos, bueno, recordaba que la deleción es un tipo de mutación genética donde solo se va a perder material de un solo, puede ser de un solo par de ADN hasta todo el fragmento del cromosoma. En el caso de la mutación, pues es cuando se va a alterar un par de bases. En estos pueden causar 3 efectos en los pacientes. Puede haber una sustitución de una base por una mutación silenciosa. Puede haber una mutación de la base cuando no hay un sentido del aminoácido, o puede ser por la sustitución que va a provocar una mutación, o sea, va a existir, pero se va a encontrar pues mutado. Y pues la sustitución como tal es cuando se va a sustituir un par de bases que existen por unas diferentes. Bueno, nos manejaba que en el caso de los eritrocitos maduros o cuando ya son senescentes, van a presentar una reducción fisiológica en la actividad, lo que va a provocar estrés oxidativo en los eritrocitos y lo que va a producir que estos vayan hacia una hemólisis. Que en el caso de las mutaciones es es la principal, la más importante alteración que nosotros vamos a encontrar, ya que lo que va a provocar es que las enzimas tengan una actividad anormal o una cantidad anormal, que esas mutaciones que vamos a encontrar actualmente hay 140 identificadas. Nos mencionaba que en esta mutación va a estar asociada al gen del brazo largo del cromosoma XQ28. Y bueno, en el caso de la herencia nos decía que a los inicios, cuando se encontraron los primeros casos, se asociaba a que fuera por personas afroamericanas. Sin embargo, con el tiempo se vio que no solamente eran esos tipos de personas y de pacientes en los que se encontraba, sino que estaba asociado a la herencia ligada al cromosoma X. Nos mencionaba que en el caso de los varones, estos van a ser heterocigotos, pero en las mujeres podemos ser homocigotas o heterocigotas. En el caso de los homocigotos nos decía que se puede producir el efecto Lyon o la lionización, que nos manejaba, que también puede ser conocida como la inactivación del cromosoma X. En este caso, los varones van a tener una copia del cromosoma X, pero las mujeres vamos a recibir dos. Y para que las mujeres, bueno, las células femeninas, evitar que éstas expresen los genes de las masculinas, una copia del cromosoma X va a ser inactivada, que es lo que va pues a ocurrir en el caso de la deficiencia de esta enzima. Y pues en el aspecto genético era lo que manejaba el artículo de esta información. Y de mi parte sería todo. Bien, Janet. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Te escuchamos. Ok, bueno, siguiendo con el tema, pues les voy a hablar sobre la patogenia. De hecho, pues ya mis compañeros anteriormente, pues ya hablaron sobre esto. Bueno, vamos a tener que el principal causante de la hemólisis en este tipo de anemia pues va a ser el estrés oxidativo, como ya pues han venido mencionando mis compañeros. El déficit de la glucosa 6-fosfato deshidragenasa va a causar pues una disminución en los mecanismos de defensa antioxidativo. Como ya vimos, esto va a ser porque el NADP no va a poder reducirse para pues
cumplir con su función de reducir los radicales libres. Pues al no haber glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no se van a poder revertir las acciones oxidativas, principalmente, pues como ya vimos, del peróxido de hidrógeno, del oxidrilo y pues de otras moléculas oxidativas. Esto, pues, además del daño que van a causar por sí mismas, va a hacer que se forme metahemoglobina, que es un tipo de hemoglobina que tiene un hierro en estado férrico en el grupo hemo, en lugar pues del hierro normal que es ferroso. Bueno, todo esto va a causar la oxidación y la agregación de las proteínas de la célula. Y esto pues va a llevar a su vez a la formación de los corpúsculos de Heinz o cuerpos de Heinz, que van a ser estos puntitos que se van a ver en la periferia de los eritrocitos. Estos van a conferirle una mayor rigidez a la membrana del eritrocito. Como ya vimos, pues la va a dañar. También, pues esto va a provocar una reducción de la vida media del eritrocito, además de que estos corpúsculos van a ser reconocidos por los macrófagos como extraños y van a causar pues todo esto va a causar una hemólisis del eritrocito. También va a haber algunos estímulos oxidativos que van a provocar que se desencadene un episodio hemolítico, como va a ser una mayor interacción de la hemoglobina con el oxígeno. Y bueno, pues yo relacioné que esto estaba relacionado con que por eso a los pacientes que tienen esta deficiencia no se les recomendaba hacer pues ejercicio extenuante, porque pues puede desencadenar un episodio hemolítico. También pues cuando haya una mayor cantidad de peróxido de hidrógeno, las infecciones también pueden desencadenarlo. Algunos fármacos como los antimaláricos, las sulfonamidas, los antipiréticos y los nitrofuranos, además de que también el consumo de habas. Estas últimas era porque tenían un compuesto que se llama vicina, que pues es altamente oxidante y pues al no tener cómo reducir este oxidante, pues causaba un episodio hemolítico. Bueno, eso es en cuanto a su patología. En cuanto al tamiz, pues el objetivo de este era la detección temprana de posibles causas de episodios hemolíticos graves, es decir, pues para que estos no se llevaran a cabo. También, pues, esta hemólisis puede causar una hiperbilirrubinemia neonatal, lo cual, pues, si no tratamos a tiempo, como sabemos, nos puede llevar a una encefalopatía por kerníctero y, pues, también para prevenir la exposición a medicamentos oxidantes que desencadenen, pues, estas crisis. Bueno, la GPC, pues, nos decía que lo ideal era que el tamiz se realizara entre el 3er y 5.º día de nacido, pero que en caso de no poder realizarlo en este tiempo, que puede realizarse hasta los 30 días de nacido. Y para hacerlo, pues se obtienen de 4 a 6 gotas de sangre de los recién nacidos. Esto se hace, pues, a través de una punción en el talón del bebé y se recolectan las gotitas en un papel filtro. Este tamiz es un tamiz neonatal ampliado que, bueno, decía que aquí en el país únicamente lo realizaban Pemex y la Secretaría de Marina, o sea, que incluían en su tamiz esta patología que, por ejemplo, el IMSS no lo incluía otras, pero esta no. Y bueno, ese es el esquema que nos marcaba. Decía que, pues, si se realiza el tamizaje a todo recién nacido de 3 a 5 días de vida, si el resultado de este es negativo, pues se tiene que valorar si existe sospecha clínica, considerar falsos negativos y valorar repetir el tamiz en 2 meses. También se tiene que verificar el frotis de sangre periférico, pues que esté bien hecho, y ver la cantidad de reticulocitos del paciente. Después, pues se tiene que realizar un nuevo tamiz. Si este es positivo, se tiene que realizar la determinación enzimática por espectrofotometría, lo cual pues también se tiene que hacer en caso de que el primer tamiz haya sido positivo. Bueno, en caso de que el nuevo tamiz vuelva a salir negativo, pues entonces ya se envía al niño a control del niño sano.
y en caso pues de que el resultado de la espectrofotometría sea normal, se tiene que hacer un diagnóstico molecular, y si pues si está dentro de lo normal, pues ya se envía de nuevo a control de niño sano. Pues, eso sería todo de mi parte. Gracias. Bien, Isabel. ¿Quién sigue? Yo. Sí, Sara. Este es otro grupo, los otros eran más organizados. No es la organización, doctor, es el acceso a la plataforma. Algunos no bien. tienen luz en su casa o internet y es lo que ok. es un poco lento. ¿Sí se observa la pantalla? Sí. Bueno. Vamos a iniciar con lo que es cuadro clínico, y nos dice que la mayoría de los pacientes son asintomáticos y que ya se da sobre el diagnóstico cuando son expuestos a estímulos oxidativos. Dentro de los síntomas y signos que vamos a tener, pues el principal es una anemia hemolítica aguda, que puede ser por algunos fármacos o infecciones. Dentro de los fármacos sería el ácido acetilsalicílico, saines, quinidinas y sulfamidas. El mecanismo todavía no es muy claro. Se sabe que los síntomas empiezan de las 24 a las 72 horas después de la toma de los medicamentos. Hay hemólisis, hay ictericia, hay coluria y hay dolor abdominal. La hemoglobina cae abruptamente. También se observan cuerpos de Heinz y un signo característico es la orina oscura que se da por la hemoglobinuria. Esta anemia se agudiza hasta los 7-8 días después de la administración de los fármacos, momento en el que la hemoglobina inicia su recuperación, y en caso de que sea dada por infección, los principales agentes que se han visto son la hepatitis A, B, citomegalovirus, neumonía, fiebre tifoidea, E. coli y salmonela. De igual forma, el mecanismo todavía es desconocido, pero se cree que podrían ser las reacciones derivadas de la fagocitosis. Otro es el favismo, que se define como la hemólisis aguda que se desarrolla en algunos individuos después del consumo de habas. Esta patogenia está determinada por la toxicidad que producen elementos de las habas o incluso leche de animales o personas que hayan consumido habas o la jejena. Estos elementos, que son la vicina y la convicina, al ser hidrolizados en el tubo digestivo, se convierten en algunos de los activos que son divisina E isoburamilo y que son capaces de producir la hemólisis de los glóbulos rojos. Los síntomas aparecen a partir de las 24 a las 48 horas y son náuseas, vómitos, malestar y vértigo, y tienen la característica de que remiten dentro de los 2 a 6 días. Pero al ser de forma aguda, también pueden presentar ictericia e incluso afectación renal. También hay cuerpos de Heinz, hay hemoglobinemia y hemoglobinuria. También está la anemia hemolítica congénita no esferocítica, que es una forma de la hemólisis crónica. Se trata de una hemólisis típicamente extravascular que se debe sospechar por una historia compatible, que los síntomas son ictericia neonatal, anemia crónica que se exacerba ante los estímulos oxidativos, colelitiasis y esplenomegalia, aparte de los datos o estudios de laboratorio en los que se evidencia destrucción corpuscular. Este tipo de pacientes suelen poseer factores agravantes aparte de la etiología genética que ya habíamos comentado, que pueden ser esferocitosis hereditaria, deficiencia de piruvato sinasa y disfunción granulocítica. Y los síntomas pueden aparecer inmediatamente después del nacimiento, entonces el recién nacido va a presentar anemia e ictericia. También está la ictericia neonatal, que suele presentarse entre el primer día y los 4 días de vida,
El mecanismo todavía se desconoce y el diagnóstico se debe pensar en diagnóstico en el caso de ictericia en las primeras 24 horas con valores altos o una historia familiar de esta enfermedad. Y nos hablaban del tipo A y B, que el tipo A se da principalmente en africanos. La sintomatología es poco grave, ya que hay una pérdida de la función de los eritrocitos dentro de los 50 a 60 días. Y muy pocos se pierde alrededor del 20 al 30% de los eritrocitos. En cambio, la forma B, que es la mediterránea, la sintomatología es más grave y porque hay una pérdida del más del 50% de los eritrocitos dentro de los 5 a 10 días. Y en cuanto a estudios de laboratorio, se decía que se pide lo que es el hemograma, reticulocitos, pruebas cruzadas y COMS directo. En la bioquímica sanguínea vamos a encontrar una elevación de LDH, vamos a ver bilirrubina total y fraccionada y vamos a pedir un perfil renal. En la orina se va a encontrar hemoglobinuria, como ya les había mencionado. Y en caso de que creamos que sea por infección o medicamentos, pues la serología es infecciosas y cultivos. Y la guía de práctica clínica nos decía que la OMS prefiere... Oye, a ver, aquí me mencionas la prueba de CUMS. ¿Cómo saldría esta prueba de CUMS en estos pacientes? Es una pregunta para todos. No sé. Ya ven, lo que pasa es que no han leído bien. La prueba de CUMS es para anticuerpos. En estos casos no hay anticuerpos en contra de los eritrocitos, ¿sí? Ajá, Sino que hay una deficiencia enzimática, no es por acción de algún anticuerpo. Ok, seguimos. Y pues de la OMS, el ensayo fluorescente que se basa a partir de luz ultravioleta, en la que se dice que si hay fluorescencia es un resultado normal y que si hay poca fluorescencia o nula fluorescencia hay una deficiencia o hay lo que nos indica más el diagnóstico. Y sería todo de mi parte. Ok,